Te explico una situación en consulta que me ha pasado varias veces. Es una paciente, por ejemplo, que acude porque tiene un lunar en el brazo. Lleva meses mirándolo, le picaba un poco, había cambiado un poco de color y al final decide consultar porque ya estaba convencida de que esto era algo malo que le había salido en la piel. Lo reviso y resulta que es una queratosis seborreica, que es una lesión benigna de la piel, que es muy frecuente a partir de los 50 años. En realidad nada peligroso, pero cuando estoy tranquilizando a la persona hay algo que me llama la atención. ¿Qué es? Pues que en un brazo, en otras ocasiones en una pierna o otra parte del cuerpo, hay una manchita pequeña irregular que la paciente o el paciente no había mencionado porque no le molestaba en absoluto. Y al preguntar, ¿esto cuánto tiempo lleva aquí? La respuesta, unos meses, apareció de la nada, pero no me duele ni nada ni me molesta. Pido valoración dermatológica preferente y resulta que es un melanoma, es decir, un cáncer de piel. Cáncer de piel que, bueno, se detecta a tiempo, se extirpa, todo bien, con las revisiones correspondientes. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto que estoy comentando? Pues fíjate en la trampa. Lo que le preocupaba a esta paciente en concreto, pues no era peligroso, y en cambio lo que era peligroso no le preocupaba en absoluto. Nada. Y este es exactamente el problema que hay a veces con esto del melanoma. Y por eso vamos a dejar la teoría médica y vamos en segundo plano, y lo que voy a hacer es enseñarte 3 señales prácticas que son las que más ayudan a decidir si una mancha en la piel merece una visita médica. Esto no es para diagnosticar en casa un melanoma, este no es el objetivo, simplemente es para detectar cuando una mancha ha dejado de comportarse como una mancha normal y hay que consultar. Antes de empezar quiero dejar algo claro, y es que esto no va de asustarse ni de tener miedo, va de conocimiento y de control, porque en realidad la inmensa mayoría de las manchas lunares, verrugas y lesiones que aparecen en nuestra piel conforme avanza la edad, pues no son cáncer. La piel cambia, salen manchas que son por el sol, salen queratosis seborreicas, como he comentado antes, angiomas, pequeñas lesiones benignas, y todo esto forma parte del envejecimiento normal de nuestra piel. Pero el problema es que el melanoma es diferente porque nace en los melanocitos, que son las células que dan color a la piel, y si no lo detectamos a tiempo, el problema es que se puede extender a los ganglios y a otros órganos y dar bastantes problemas. La buena noticia es que cuando lo detectas y lo tratas, si está todavía localizado, la supervivencia es muy alta, altísima, en torno al 99% en 5 años en muchas series. Por eso el objetivo no es vivir vigilando la piel con miedo, aterrorizados. El objetivo es reconocer la regla madre. Es decir, que el peligro no es que un lunar sea oscuro. ¿Cuál es el peligro? Pues el peligro es que se mueva, el peligro es que cambie, el peligro es que crezca, el peligro es que deje de parecerse a otros lunares y el peligro es que una lesión no se cure cuando debería curar. Los dermatólogos tienen reglas que son más completas, como el ABCDE, que son útiles en la consulta, pero para casa quiero que recuerdes algo más práctico. Primero, cambia; segundo, no encaja; tercero, no cura. La primera señal es la más importante, el cambio. Un lunar que lleva 20 años en el mismo sitio y que tiene el mismo aspecto, sin crecer, sin sangrar y sin molestar, la probabilidad de que sea un problema es muy baja. Lo que nos pone en alerta es que empiece a comportarse de otra manera. Por ejemplo, que crezca, que cambie de forma, que empiece a mezclar varios colores, por ejemplo, marrón claro con marrón oscuro, con negro, rojizo, zonas azuladas o zonas blanquecinas, todo mezclado, o que los bordes que antes eran más limpios se vuelvan irregulares como si fuera un mapa con costas recortadas, ¿no? O que empiece a sangrar o a formar costra o a picar sin que te hayas golpeado. Todo esto son cambios. Aquí no estamos hablando de que un día te miras con una luz distinta y te parece que es diferente. No hablamos de esto. Estamos hablando de una evolución y un cambio real. Una lesión que antes era de una manera y ahora, semana tras semana, empieza a transformarse en otra. El problema es que la memoria visual falla mucho y lo que piensas es que, bueno, yo creo que esto está igual o estaba igual, pero no estás seguro. Pues aquí es donde una foto
que esté bien hecha puede ayudar mucho. Pero de eso hablamos al final, lo comento al final. Aquí la idea clave, ¿cuál es? Pues que un lunar estable tranquiliza. Un lunar que empieza a cambiar precisa valoración. No significa que sea un melanoma, pero lo que sí significa es que no debes dejarlo estar durante meses. La segunda señal es el famoso patito feo. Y para mí es una de las más fáciles de entender. ¿A qué me refiero? Pues que cada persona tiene su propio patrón de piel. Hay personas que tienen lunares pequeños y que son oscuros, pero otras los tienen más claros o tienen muchos. En cambio, otras apenas tienen unos pocos. Aquí lo importante no es que todos tus lunares sean perfectos, lo importante es que sean coherentes entre sí. ¿A qué me refiero? Tu piel es como si fuera una pared en la que cada azulejo tiene su sitio. No todos los azulejos tienen que ser idénticos, pero si de repente hay un azulejo que rompe la línea, que se ha agrietado, que sobresale, que ya no parece de la misma pared, pues ese es el que llama la atención, ¿verdad? Bueno, pues en la piel pasa algo parecido. Si todos tus lunares son pequeños, redondos y marrones, y aparece uno que se pone más grande, irregular y de varios tonos de color, pues ese lunar no encaja por ningún sitio. O si tienes muchos lunares irregulares desde siempre, pero uno ha empezado a crecer más o se ve distinto a todos los demás, eso merece una mirada más cuidadosa, hay que prestar atención. Esto no significa que todo patito feo sea malo. No, porque muchos pueden ser benignos. Pero cuando hay una lesión que rompe el patrón en la piel, pues vale la pena preguntarse por qué. ¿Por qué pasa esto? Y aquí la pregunta no es si esto es un melanoma. No, la pregunta correcta que te tienes que hacer es si esto debería verlo el médico. Es una pregunta que te bajará la ansiedad y mejora la decisión. La tercera señal es muy importante porque aquí el melanoma puede hacernos una trampa. Me explico. Todos imaginamos el melanoma como un lunar oscuro, irregular, casi negro, pero el problema es que muchas veces puede tener este aspecto, pero no siempre. Hay un tipo de melanoma muy poco frecuente, que se llama melanoma amelanótico. Ya empezamos con los nombrecitos. ¿Qué significa esto de amelanótico? Pues amelanótico significa sin pigmentos, sin color oscuro. Y esto, el problema es que lo vuelve más difícil de reconocer. A veces se presenta como una mancha rosada o rojiza o con un pequeño bultito del color de la piel o a veces como una especie de zona irritada que parece como si fuera una herida que no termina de curar. Como no es oscuro, no activa esta alarma mental de que es un lunar peligroso. Es como si el problema se vistiera de civil, por decirlo de alguna manera. O sea, me refiero a que no viene con el uniforme oscuro que esperamos siempre. Entonces, ¿qué señal nos queda de las que hemos comentado? ¿Cuál es la tercera señal? Pues que no cura. La piel tiene mucha capacidad de reparación. Si tienes una rozadura, una picadura, una irritación pequeña, pues normalmente esto mejora con el tiempo. Pero si tienes una herida pequeña, una mancha rosada o un bultito nuevo que no tienen una causa clara de 4 o 6 semanas que está ahí, que no mejora, incluso que crece, pues pide cita. La mayoría de veces, lo que digo, que sea algo benigno, pero lo que no cura en la piel, pues esto hay que revisarlo. Entonces te doy unas frases sencillas que son muy útiles para esto de la piel. Primero, que lo que cambia se revisa. Segundo, lo que no encaja se revisa. Y tercero, lo que no cura se revisa. ¿Y qué hacemos en la práctica si tenemos una lesión sospechosa en nuestra piel? ¿Cuál es el protocolo práctico? Pues sé que aquí aparece otro miedo, porque muchas personas piensan o comentan que, vale, voy al médico, le digo que tengo esta lesión y ¿qué pasa si me dice que no es nada? ¿Y si me dicen que es por la edad? ¿Y si yo noto algo raro pero en la consulta no se ve claro? Pues es frustrante. Por eso no basta con decir esto de ve al médico. Necesitas ir al médico, pero ir al médico con información útil. Si una mancha te da mala espina,
pero tú no tienes claro si ha cambiado, pues haz lo siguiente. Busca una buena luz, te pones al lado una moneda o si acaso puedes poner una regla pequeña para tener una referencia del tamaño. Y haces una foto enfocada con el móvil y apuntas la fecha en la que has tomado la foto. Y repites la foto en 2, 3, 4 semanas intentando usar una luz y una distancia parecidas, lo más aproximado posible. Si ves que la lesión ha crecido o ha cambiado de alguna forma, ha cambiado de color o empieza a sangrar o forma costra o no cura, pues ya no irás al médico solo con esta sensación de que algo va mal. Ya irás con una evolución de la lesión documentada y esto cambia mucho la conversación que tendrás con el médico. Pero cuidado. Esto que explico, este protocolo, sirve para lesiones que son dudosas o relativamente estables y que tienes tus dudas. Pero si la lesión ya sangra, ya crece rápido, lleva semanas sin curar o es un patito feo clarísimo, pues no esperes hacer un experimento, el experimento este. Pide cita ya que te lo vean. Y por otra parte, si tienes factores de riesgo, pues mejor pactar con el médico o con el dermatólogo cada cuándo tienen que revisarte. Que muchas veces si ya has ido al dermatólogo, pues hay un protocolo. Por ejemplo, si tienes antecedentes directos familiares de melanoma o tienes muchos lunares atípicos o eres inmunodeprimido o te han hecho un trasplante o tuviste quemaduras celulares de joven. En muchos casos lo que se hace es una revisión cada año, pero todo dependerá en realidad del riesgo real. Y ahora vamos con otra parte del vídeo que es importante. ¿Cuándo no alarmarte por una lesión en la piel? Si tienes un lunar que llevas años viendo en tu piel, que no ha cambiado, que no ha sangrado, que no ha crecido, que no pica de forma persistente y que se parece al resto de tus lunares, pues esto no necesitas estar mirándotelo todos los días. Lo que sí que puedes hacer es mencionarlo en una revisión rutinaria al médico y ya está, que lo valoren. Pero no hace falta que lo conviertas en una alarma diaria, porque si miras la piel todos los días con miedo, pues esto no te protege, al contrario, lo que suele hacer es aumentar la ansiedad y hacer más difícil distinguir un cambio real de una impresión del momento y empiezas a ver fantasmas. Lo razonable es mirarse la piel una vez al mes, con buena luz, sin prisa y con criterio, con los criterios que he comentado, pero no buscando el lunar perfecto, sino buscando las 3 señales que he comentado, si cambia, si no encaja y si no cura. Y un tema importante, que todo lo que aparece después de los 50 años en la piel no es peligroso. La piel sufre cambios con la edad, aparecen manchas solares, queratosis seborreicas, angiomas, pequeñas lesiones benignas, van apareciendo cosas, pero aquí lo importante no es asustarse con cada mancha nueva que vaya apareciendo. Lo importante es que no ignores una lesión que evoluciona, que cambia. ¿Cuál es el objetivo de este vídeo? Pues el objetivo no es que nos convirtamos en dermatólogos o en dermatólogas ni nada por el estilo, sino en quitarnos el miedo a mirarnos al espejo si tenemos una lesión para ver si hay cambios. La paciente del principio no se salvó porque supiera mucho medicina, se salvó porque dio el paso de consultar, aunque fuera por una lesión benigna que le daba miedo, y esto es lo que le permitió que un ojo entrenado viera la lesión que realmente era peligrosa. Es decir, que recuerda que el miedo a saber si tienes algo, en este caso la piel, pues no te protege. Esto lo que hace es retrasar el diagnóstico y aquí llegar a tiempo pues cambia todo. Es fundamental el diagnóstico precoz. Aplica el protocolo de la foto que hemos comentado, documenta el cambio, se lo explicas a tu médico y toma control de tu salud. Hemos visto cómo la piel nos avisa cambiando de forma o de color, pero la pregunta es ¿qué pasa cuando la piel no muestra ninguna mancha, pero te pica sin parar? Por ejemplo, llegas al final del día, te quitas los calcetines y la picazón en los tobillos es insoportable. O empiezan a picar las palmas de las manos, como de la nada, y no tienes ni una sola roncha ni ninguna mancha. Pues casi siempre pensamos que será el jabón o que será piel seca por la edad, pero a veces ese picor no viene de fuera, es tu circulación, tu hígado o tu azúcar que te está dando señales de que hay algo que no está yendo bien por dentro, que algo no va bien. Para que no te quedes con la duda, haz clic en este vídeo que hay aquí, en el que te explico cuándo basta con ponerte una buena crema o cuándo este picor exige una revisión médica. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.